panelistas y dejar después a Patricia Morales, que es la directora ejecutiva de la Fundación Progresa, que es la que convoco hoy día. Nos acompaña primero Juan Ramón de la Fuente, que está aquí a mi izquierda, mexicano, que es académico, que ha escrito múltiples libros, y lo voy a presentar de una manera que le guste y una que no le va a gustar. Una lo voy a presentar como el ex rector de la UNAM, la universidad estatal laica más importante, una de las más importantes probablemente de América Latina y por qué no del mundo. Ya dije, académico, escritor, y ahí viene la parte que no le va a gustar, reconocido como uno de los políticos probablemente más influyentes de México, premiado por los mexicanos y las mexicanas como una de las figuras más prestigiadas de México y que pudo haber sido perfectamente presidente de México si hubiese querido. Fue él el que no quiso empujar el clavo, como decimos en Chile, y que si a alguien le interesa le podemos preguntar qué pasó, por qué no empujó el clavo, porque yo fui testigo, fui mucho a México hace clase 2 años y me impactaba cómo los comandos de su adversario hablaban con una admiración, incluso desde la izquierda, con total admiración por el rol que él jugó. Y tomó la decisión por múltiples factores de seguir en la reflexión más que en la acción política, así entiendo. Ese es Juan Ramón y vamos a hablar de educación pública, por supuesto, hoy día. Viene de paso, va a otro seminario mañana. Es además miembro del Consejo de Educación de Naciones Unidas y además un gran amigo. Así que mil gracias a esta Casa del Progresismo. Aquí no está el monopolio del progresismo, somos uno. Está en disputa en Chile, Juan Ramón, el protagonismo, el liderazgo del progresismo, lo queremos construir aquí también, y ya habrán elecciones, como tú sabes, en 11 meses más. Nos acompaña además Alberto Mayol, que es sociólogo, Universidad de Chile, universidad laica, como te explicaba, muy famosa, porque de ahí salieron muchos jefes de Estado, grandes intelectuales, una universidad de resistencia en dictadura, y Alberto es, además de sociólogo, hoy día es un líder de opinión, a partir de sus publicaciones, de su investigación, pero también porque durante el 2011 tuvimos, como te explicaba Patricia, los movimientos estudiantiles, corrígeme Carlos, de los más importantes creo de la historia de Chile. Yo creo que por lejos, en masividad, en impacto, me atrevo a decir incluso el Cono Sur. No recuerdo en Argentina ni en Brasil esta masividad de un movimiento estudiantil. Me puedo equivocar, pero me puedo afirmar eso sí que Alberto fue de los pocos que los estudiantes reconocieron como un faro, una reflexión, escribió 2 libros, sostiene una hipótesis que es interesante que podamos algún día debatir, y lo hemos debatido en otro seminario, pero más a fondo, de que se acabó el modelo, este famoso modelo chileno, donde está hipergarantizada la libertad por sobre la igualdad. Recuerda tú que somos, dato introductorio, el único país que tiene universidades públicas no gratuitas. Que, en fin, hay tantos datos que hacen, y tenemos las universidades más caras del mundo, si uno considera el PIB per cápita, las más caras del mundo, y ninguna, corríjame, entre las 200 mejores del mundo. Ninguna, o sea, la más cara y de nivel bastante mediocre, salvo algunas prestigiadas. Y ni siquiera entre las 300. Está Patricia Morales, como dije, economista, que va a moderar. Cuento un poco, Juan Ramón, quiénes están acá. Aquí están líderes de opinión de televisión, pienso en Daniel Stingo, están redactores creativos, están Carlos Moya, que es líder del Partido Socialista Allendista, que es una ruptura con el Partido Socialista convencional. Está el presidente de los académicos estatales de Chile, que son las universidades estatales de Chile, Álvaro Miranda, en fin, Ricardo, los vicepresidentes del Partido Progresista, en fin, no estamos en familia porque hay gente que probablemente no adhiere a nosotros, pero bienvenido a todos y a todos, y dejo a Patricia y no lateo más, y que sea un buen debate en este sauna. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, buenos días a todos. Una vez más agradecerles la presencia y darle la bienvenida a Juan Ramón y Alberto. No los voy a volver a presentar, pero nosotros es muy importante que estén aquí. Juan Ramón, nos interesa mucho tu experiencia en la UNAM. Sabemos que asumiste como rector en un periodo muy difícil y lograste revertir la situación y posicionar a la UNAM como la gran universidad que siempre ha sido, de hecho. Y bueno, Alberto, tú eres el referente, el interlocutor válido, lo fuiste de los estudiantes y lo sigues siendo. Entonces, propongo que Juan Ramón comience empezando a contarnos su experiencia, luego Alberto, y luego demos inicio a un debate, porque obviamente acá lo más interesante es que podamos discutir entre todos sobre la educación pública y ojalá gratuita. Con mucho gusto, muchas gracias. Me da realmente mucho gusto poder compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones y algunas ideas sobre temas que son de interés para toda América Latina, diría yo, y quizá para buena parte del mundo. Y me da mucho gusto estar aquí porque soy uno de los miles de estudiosos de la realidad política chilena que pensamos que Marco Enríquez Ominami representa una alternativa no solamente interesante, atractiva, sino verdaderamente renovadora de formas y de fondos
en una gastada clase política latinoamericana, que más allá de que gane o pierda elecciones, de alguna manera se va volviendo cada vez más inercial, de alguna manera va repitiendo los mismos moldes, los mismos esquemas, con pequeños toques que hacen una diferencia realmente mucho más sutil y mucho más superficial de lo que creo que estamos necesitando. Creo que la clase política, en términos generales en América Latina, salvo algunas excepciones, requiere de una verdadera renovación. Y por lo menos desde mi perspectiva, creo que Marco representa, junto con su movimiento y con ustedes, esa posibilidad de renovación, de estar dispuestos a empezar a analizar problemas como nos gusta hacerlo a veces en la academia, con un hoja en blanco, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis alumnos, a ver, aquí no va a haber preguntas ni de opción múltiple, vamos en un hoja en blanco, denme sus ideas, las suyas, las que tengan sobre diversos temas, es lo que nos interesa, es lo único que puede ir generando esta cultura de la renovación que va más allá de la innovación tradicional. Bueno, así que por todas esas razones y muchas más de carácter personal, es que es un gusto estar aquí y luego tener la oportunidad de dialogar con quien ha sido uno de los ideólogos mejor reconocidos dentro y fuera de Chile, de este movimiento estudiantil de los últimos tiempos en Chile, que ha trascendido pues las barreras, obviamente, de este país, porque de alguna manera refleja una problemática que es común a nuestros países de la región latinoamericana, aunque sí me parece que en Chile se ha acentuado. Si lo que decía Marco de esta creciente privatización de las universidades públicas, en donde los costos se van volviendo cada vez más complejos, rompe con uno de los principios fundamentales que habíamos sostenido y muchos seguimos sosteniendo en América Latina, que si queremos ver a la educación como una palanca de desarrollo, tenemos que consolidar el principio de que la educación es un bien público. Y si ese principio filosófico, político, ideológico, de convicciones no se tiene presente a la hora de elaborar los planes y programas, pues se va a ir desvirtuando en el camino y vamos a acabar haciendo de la educación un proceso totalmente mercantilizado, totalmente comercializado, en donde lo único que vamos a hacer es seguir acentuando las inequidades y las oportunidades tan disímbolas que tienen hoy los jóvenes en América Latina. Justamente en esa misma línea, ya hace apenas un mes, acaba de salir un libro que aprovecho, si me permiten, ya lo tienen en la fundación, llegará aquí, está recién salido, que se llama Universidad, Responsabilidad Social y Bien Público, el debate desde América Latina. Analizamos estos temas diciendo qué está pasando, cuáles son las perspectivas, qué debemos hacer, cómo retomar el rumbo y cuál puede ser el papel de la educación latinoamericana como una verdadera palanca hacia un desarrollo diferente al que hasta ahora hemos tenido. Es decir, un desarrollo que verdaderamente permita redistribuir en términos muy prácticos las riquezas, pocas o muchas, que seamos capaces de generar como países y como región. Y cuáles deben de ser los principios fundamentales que, más allá de las políticas económicas de los países, más allá de las exigencias de los organismos financieros internacionales, inclusive más allá de los rankings, ¿no? Nosotros debemos de asumir como las primicias sobre las cuales se debe de desarrollar este nuevo sistema educativo que tenemos que revisar a profundidad desde el preescolar hasta el posgrado. Ciertamente Chile ha tenido la capacidad de hacer algunos avances que se han vendido muy bien en América Latina. Me interesa muchísimo escuchar ahora en unos minutos este punto del agotamiento del sistema, porque desde fuera se veía hasta antes del movimiento el año pasado,
y se percibía al sistema educativo chileno como un sistema que estaba funcionando pues muy bien, era ejemplo de en muchos foros, y había cifras que eran muy interesantes. Pero claro, surge este movimiento y como siempre ocurre con los movimientos estudiantiles, pues ponen el dedo en algunos puntos que por alguna razón no habían sido evidentes o no habían sido tan evidentes. Y yo creo que eso mismo nos obliga a todos, sin juzgar y menos aún prejuzgar, a revisar el modelo con cuidado para ver realmente cuáles son sus aciertos, que los debe haber, no tengo duda, y cuáles han sido los puntos que para los estudiantes de esta nueva generación de estudiantes chilenos pues requieren de una reformulación o de una transformación, quizá en algunos casos parcial, en otros casos quizá radical. Pero la enseñanza tiene que ser siempre un proceso abierto, por eso la relación entre la enseñanza y la política, desde mi perspectiva, siempre ha sido una, y la hemos platicado con Marco muchas veces en México, que es una relación casi natural y difícil de disociar. La comparten no solamente aspectos pragmáticos en el ejercicio del poder. Gobernar es educar en buena medida, ¿no? Ese es parte fundamental de la tarea de gobierno, pero en el aspecto conceptual mismo hay también algunos elementos que deben de ser absolutamente indispensables en ambos procesos, el de la política y el de la educación. Esta capacidad de renovación, de crítica, de autocrítica, que se da de manera natural en la educación, creo que es parte de lo que le está faltando a la política. Creo que es parte de lo que los cuadros políticos convencionales han ido perdiendo. Entonces, su trabajo se vuelve más o menos inercial, y lo estamos viendo en diversos países, en varias partes del mundo. Entra un partido de derechas y tiene algunos matices que lo diferencian, pero no mucho del partido de izquierdas que acaba de salir, ¿no? Y viceversa. Y entonces la ideología como que se vuelve algo secundario, cuando creo que debe seguir siendo algo muy importante, sin desconocer las realidades de la economía. Aquí nadie está, por lo menos yo no estoy ni en contra de la economía de mercado, ni estoy en contra de que haya la posibilidad real de que el sector privado juegue cada vez un papel mayor en el desarrollo de los países y en la generación de empleos. Pero sí se trata de establecer que hay aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social, de nuestra vida productiva, que son fundamentalmente del ámbito de la rectoría del Estado. Un Estado que no puede dejar de hacer las cosas pensando que va a ser el mercado el que las haga, porque ya hemos visto una y otra vez que el mercado por sí solo no las hace, que si dejamos la educación en manos del mercado acabamos todos con unas deudas que después no podemos pagar nunca, y que la misma calidad y la orientación y la filosofía de la educación, que no puede estar ausente, se van diluyendo. Se trata de encontrar los equilibrios justos, un Estado moderno capaz de entender la compleja trama en la que estamos inmersos, en donde el conocimiento juega este papel tan determinante para el desarrollo, pero más allá de una retórica vacía, llevar eso a los hechos. Hay algunos ejemplos interesantes, claro que lo han hecho algunos países, claro que sigue habiendo posibilidades de encontrar experiencias que pueden de alguna manera incorporarse a nuestras condiciones en América Latina, y claro que tenemos todavía mucho que aprender de nosotros mismos. La forma como se abordan los problemas muchas veces nos permite entender otros huecos o aristas de ese mismo problema que no habíamos visto. Por eso creo que encuentros como este pueden ser atractivos, interesantes, hay experiencias que pueden intercambiarse, y seguramente de mi parte mucho que aprender de ustedes, del movimiento progresista, de este progresismo que, como decía Marco en México la última vez,
El progresismo que estoy impulsando en Chile es el progresismo de los jóvenes, es el progresismo de la sociedad, es el progresismo de los individuos, pero también es el progresismo que pretende llevar a la sociedad a tener cada vez una mayor participación en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Es una suerte de invitación más allá de una estructura partidista para que, frente al desencanto y el enfado que ha generado la política en muchos países, hablo aquí del mío en particular, que es el que mejor conozco, pero entiendo que ocurre algo similar en otros países, Chile tampoco es la excepción, hay un cierto desencanto con la clase política, por supuesto que la hay muy buenas razones para que la haya. Hay razones para que cuestionen a Marco y a otros políticos que quieren estar de alguna manera en una posición de poder volver a entusiasmar a la gente, a convencer a la gente, a encantar a la gente, a decirles que la política es el camino para un mejor desarrollo, pero una política diferente y una generación de políticos diferentes. Y ahí es donde otra vez vuelvo al vínculo, y con esto concluyo, de la política y la educación. Es precisamente en los estudiantes, con los jóvenes, con los que vamos a poder hacer los cambios que hemos venido anhelando desde hace ya pues muchas generaciones, y que por momentos parece que los alcanzamos y luego la misma realidad nos muestra que todavía no, apenas los acariciamos, pero no los consolidamos. Entonces, ahí es donde yo encuentro la simbiosis entre educación y política comuna, que es absolutamente necesaria en nuestros países. En la medida que podamos avanzar en la educación, estamos avanzando en la política, y la política solo podrá tener sentido hacia el futuro en la medida que logre hacer de la educación esa verdadera palanca en la cual casi todos confiamos, por lo menos teóricamente, pero que en la práctica también ha sido una que nos ha dejado muchos desencantos. Bueno, esa es, digamos, la trinchera, grosso modo, en la que hemos estado trabajando en México, combinando nuestro trabajo académico con acciones políticas y tratando de estar muy cerca de los jóvenes, porque es ahí donde yo estoy convencido que vamos a poder alcanzar en un futuro no muy distante buena parte de los ideales que nos hemos trazado. Ahí lo dejo para escuchar los puntos de vista que quieran. Es particularmente interesante lo que mencionabas de que gobernar es educar, porque eso va exactamente en la línea de lo que hemos defendido desde el progresismo y la Fundación Progresa, saber que el Estado debe garantizar la educación como un derecho básico y fundamental, que hoy en día no sucede en Chile. Le voy a dejar la palabra entonces a Alberto Mayor. Muchísimas gracias, Alberto. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo quiero primero, agradecer a Patricia, agradecer a Marco y señalar que cuando ayer me invitaron, efectivamente era muy encima, y yo vine y yo realmente no podía, así que no solo no podía, sino que normalmente uno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, y ya tenía dos cosas al mismo tiempo, o sea, y había logrado arreglar una para que funcionara la otra y tuve que desarreglar la otra, porque me interesó mucho fundamentalmente por la presencia de Juan Ramón, por la experiencia de la UNAM. Yo tengo muchos de mis alumnos en mi centro de investigación, después se van a doctorar y qué sé yo, algunos de ellos se han ido a la UNAM, entonces es muy interesante conocer la experiencia de universidades donde hay un respeto muy grande por la importancia de tener un espacio para la educación universitaria pública de verdad, digamos, un respeto importante por el desarrollo cultural, ¿ya? Por todo ese tipo de acciones que son fundamentales y que las universidades, cuando están presas de los convenios de desempeño, presas de la burocratización, que es una tendencia en el mundo académico mundial hoy día, una cuestión bien compleja, digamos, donde cada vez se premia más la gestión. O sea, si ustedes pensaban que los académicos somos evaluados fundamentalmente por docencia, investigación y extensión, se equivocan, porque en realidad cada vez pesa más administración, digamos. Entonces, si uno tiene alguna cosa administrativa que tiene que hacer, eso es muy bien premiado dentro del mundo universitario, y es una pérdida de la esencia del proceso educativo.
Entonces me pareció una instancia muy relevante en ese sentido. Yo quiero señalar algunos puntos que tienen que ver con la educación chilena, un poco para ilustrar la situación en la que nos encontramos, porque muchas veces siento que hablamos de educación y cuando comparamos con otros países hacemos comparaciones que el problema que tienen es que el mismo dato sencillamente no significa lo mismo, ¿ya?, en distintos lugares, porque nuestro sistema es tan distinto, ¿ya?, que en realidad el mismo dato, el hecho de que cuánto es el presupuesto qué porcentaje del presupuesto del país se va a educación, no sirve. Nosotros tenemos un presupuesto hoy día bastante alto en educación. Nosotros estamos llegando al orden del 20%. Y al mismo tiempo, el 20%, el 22% de los ingresos de los hogares también va a educación. O sea, gastamos mucha plata en educación, ¿ya? Entonces, los problemas de calidad no solo tienen que ver con la calidad, sino que además tienen que ver con que tenemos un problema con la cantidad de plata que estamos gastando para esa calidad, y también tenemos un problema porque entendemos calidad en un sentido que es equivocado, que es un sentido profundamente extractivo. O sea, la educación nos sirve como una inversión para mañana tener un salario mejor. Una visión que es pobrísima de lo que es el proceso educativo. Pero además nuestro modelo educacional entró además en una relación fuerte con el sistema bancario. Y el sistema bancario entonces ha sido fundamental, mientras en Estados Unidos el sistema educacional está a punto de matar al sistema bancario porque la deuda educativa en Estados Unidos es enorme. Y en Estados Unidos hay una cuestión cultural además. La deuda del estudiante no es la deuda de la familia. Al papá del estudiante le importa un carajo que el cabro tenga una deuda de miles de dólares en la universidad. No le importa por dos razones. Primero, porque ya se puede quebrar como persona, entonces quebrará y ya, ¿no? Y en segundo lugar, porque no está esta cosa de que es el desafío familiar de producir, ¿ya?, un profesional dentro de la familia, entonces los papás pagan la educación y qué sé yo. Entonces, obviamente, el problema no se traduce en un problema social, sino que se traduce en un problema financiero. Sencillamente el muchacho dice, no voy a pagar la deuda, y ya. Y está la situación en Estados Unidos en ese sentido. Pero acá sí se paga la deuda, porque si no la paga el particular o su familia, la va a pagar el Estado. Y hay casos increíbles. Yo todavía hoy me sorprendo de lo que pasó el año 2009. El año 2009, el sistema de crédito con aval del Estado, ¿ya? Ustedes saben que si yo estoy dentro del crédito con aval del Estado, yo pago la universidad y si dejo de pagarle, el Estado me avala, ¿ya? Que es un sistema obviamente que traduce en una relativamente alta morosidad, porque si el Estado va a pagar lo que yo no pague, bueno, están diciendo, digamos. Igual la morosidad, el no pago es de un 30%, no es una cifra tampoco para lo que es un sistema de crédito es altísimo, pero para lo que es conceptualmente la idea, la verdad es que no es tanto, o sea, la gente paga en general. Bueno, el Estado el año 2009 pagó a las universidades y a los bancos, ¿ya?, la deuda de capital más los intereses de lo no pagado por los estudiantes, una cifra que es superior a todo lo que le habría costado becar a todos esos estudiantes gratuitamente en ese proceso. O sea, los estudiantes pagaron. Lo que no pagaron lo pagó el Estado a mayor precio de lo que habría costado todo ese proceso educativo, ¿ya? Y son transferencias directas a los bancos. Los bancos rechazaban, como no había un análisis de riesgo hecho por el sistema por el sistema creado por el gobierno, lo que los bancos hacían, decían, bueno, este grupo de estudiantes a mí no me interesa, porque es muy riesgoso. Y se lo devolvían al Estado. O sea, devolvían lo más riesgoso, pero aquí viene lo más maravilloso. El Estado le compraba a los riesgosos. O sea, más le pagaba. Bueno, ese es el CAE, digamos. Cuando resulta que llegamos el año pasado, que irónicamente un gobierno de derecha estatiza, bajo las presiones políticas correspondientes, estatiza los créditos en la educación superior, que no digamos que es una gran revolución, pero es un avance. Cuando estatiza los créditos, nos encontramos en la situación donde resulta que decimos, bueno, entonces ahora por lo menos se va a subsanar este absurdo y qué sé yo. Bueno, no es así. La ley no fue promulgada el año pasado. Por tanto, este año corre el CAE normal. Y todos creen que ya no existe. Entonces, se gana tiempo.
siguen ganando tiempo, siguen los bancos metidos en el mismo negocio, no se ha producido realmente entonces el proceso de transformación. O sea, seguimos en lo mismo. ¿Cuál es el punto? El punto es que todo el modelo chileno es que las prestaciones sociales tenían que apuntalar al sistema financiero. El sistema de pensiones es el mercado de capitales. ¿Ya? Las ISAPRE están vinculadas al sistema financiero. Tienen que llegar, todo tiene que llegar al sistema financiero. ¿Ya? Y bueno, la educación también. Entonces los temas sociales eran eficientes cuando se relacionaban adecuadamente con el sistema financiero. Y mientras tanto, mostrar indicadores exitosos de decir, crecimos en las matrículas. ¿Ya? No, cuando tú abres muchas universidades sin ninguna regulación y permites que obviamente los estudiantes, que son estudiantes que nunca siquiera imaginaban la posibilidad de tener un acceso a un título profesional, se les da la oportunidad, ¿ya? Y se les dice páguelo después, esto se va a arreglar, o el Estado lo va a avalar, o lo que sea. Bueno, obviamente aumenta la matrícula, es que es natural. No nos vamos a sorprender, pero claro, la gracia era cómo ir y mostrar buenos datos afuera, cómo ir y tener acá adentro controlado la escena, porque se decía, la educación, usted sabe, es lo más importante, su hijo va a ser profesional, por tanto va a tener mejor ingreso, en fin. La homologación total del sistema educacional chileno a nivel universitario, por ejemplo, con el mercado educacional universitario. Hay muchos países donde hay universidades privadas, pero los profesores que trabajan en las universidades públicas ni siquiera que las conocen. No tienen ni idea cómo se llaman las universidades privadas, nunca han ido a hacer una clase ahí. Son sistemas distintos, separados. ¿Ya? Pueden tener un sentido, pero no hay una relación entre ambas cosas. Ni menos la política pública se hace con los dos, con el mercado educacional y con el sistema educacional en conjunto. Nosotros lo hemos ido mezclando, y ahí hay complicidades también incluso de los rectores de las universidades públicas que han ido permitiendo esas mezclas y que han ido aceptando todo aquello. Estos días, mi universidad, la Universidad de Chile, creo que al fin los rectores, este rector y los anteriores, habrán comprendido a dónde se dirigía la historia, porque por primera vez ya resulta que, claro, durante todo este tiempo a nosotros, mientras nos perjudicaban, nos sobaban el lomo y nos decían, pero ustedes son la mejor universidad del país, no se preocupe, siguen siendo la mejor universidad del país, de hecho usted es la que recibe más fondos basales del Estado, ¿ya? Y por tanto usted quedarse tranquilo porque es la universidad más grande, la principal y qué sé yo. Y con eso nos quedamos tranquilos porque el ser humano es muy sensible al elogio, ¿ya? Entonces uno le dice, no, este tipo... hay tipos que son muy astutos, que llegan y uno lo van a atacar en público, pero en privado le dicen, oye, tú eres increíble, fantástico, qué sé yo. Después te hacen mierda, pero claro, uno ya es sensible al elogio y dice, no, este tipo no es tan malo, qué sé yo. Bueno, hacen lo mismo, le decían lo mismo. Llegó este gobierno e hizo un ranking de las universidades para establecer qué universidad merecía tener más fondos basales. Mi universidad, que había sido dicho que era la primera, de lejos y qué sé yo, con gran claridad, que tiene más investigación que nadie, que en fin, ya quedó tercera. Y hoy día el Estado chileno le va a pagar a una universidad que pertenece a otro Estado, que es la Universidad del Vaticano, digamos, la Universidad Católica, le va a pagar más plata que a la universidad de su propio Estado, como fondos basales. O sea, usted haga lo que quiera con esa plata. Entonces, de eso estamos hablando, de la pérdida de los criterios, la pérdida de las categorías. Ese es el gran tema, a mi juicio. Y en ese sentido, este hecho que en Chile es dramático, en el mundo no ha dejado de ser un tema importante. Es verdad, tienen razón. Ha tenido mucha razón la derecha chilena cuando muchas veces señala que estas son tendencias mundiales. No han dicho que estas tendencias mundiales tienen a Chile en un extremo. Pero es verdad, han sido tendencias mundiales. Lo que pasó con la reforma de Boloña en Europa hace 7 años atrás, ¿ya? Es un camino donde la educación empieza a perder este sentido de relación con la polis y empieza a generar un sistema que está orientado a objetivos específicos de corte enseñanza-aprendizaje, a mucho ranking. Las universidades europeas cayeron en el juego de los rankings y entraron en problemas que los rankings ayudan a poder tener una idea, pero cuando uno quiere jugar con el ranking como la política fundamental, entonces empieza con esta cosa que en Chile también importa, de que yo te doy la beca solo si tu universidad está aquí o allá. Pasan cosas insólitas. La universidad especializada, las universidades que son espectaculares en un área, economía, ciencias sociales, aparecen muy mal porque obviamente no van a poder aparecer bien en el ranking.
¿ya? O las universidades que en rigor, que funcionan por separado, pero porque tienen distintas temáticas, pero que en rigor son una universidad del sistema público, ¿ya? Bueno, también aparecen no tan bien como podrían aparecer. La Universidad de París, en su variante 1, 2, 3, 4, aparece entonces 20, 35, 50, 70, 80, o sea... Entonces, claro, si la juntaran sale primera, pero no la vas a juntar para hacer un ranking. O sea, no tiene sentido. Heidelberg aparece pésimo. Heidelberg es una universidad que en el área de filosofía, ¿ya? O sea, la humanidad le debe a Heidelberg mucho, ¿ya? Y resulta que sale, qué sé yo, 300. Incluso la London School of Economics, ¿ya? Entonces, esos absurdos se producen cuando efectivamente se pierden las categorías, cuando uno empieza a construir, ¿ya? Estas categorías que no tienen, que utilizan algunas variables que se consideran críticas para problemas, para fenómenos que tienen variables muy complejas. La educación tiene variables muy difíciles. Y la verdad es que no debemos olvidar una cosa. Lo que pasó en Chile el 2011 es algo muy, muy potente. Por una razón muy simple. La educación existe para llevar a los muchachos, a los jóvenes, del hogar a la polis. Ese es el sentido de la educación. Cuando la educación nació, desde el día 1 que nació, hace 27 siglos, ¿no? Cuando nació, el sentido era, yo estaba en mi hogar, en el oikos, tenía que llegar a la polis, y si yo quería llegar a la polis aprendiendo por mis errores, iban a haber muchos conflictos, muchos problemas. Pero yo podía llegar del hogar a la polis a través de un sistema de enseñanza. La educación está para eso, para insertarnos en la polis. Esa inserción incluye la inserción laboral, esa inserción incluye la inserción en el conocimiento para poder manejar la cultura donde estamos viviendo. Pero no es lo único que hace la educación, es en su sentido amplio pasar del hogar a la polis. ¿Qué había pasado en Chile? La educación nos llevaba cuando en el mejor de los casos, y normalmente muy mal, del hogar al mercado laboral. Eso era todo lo que teníamos. ¿Y qué pasó con el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil generó, en forma de ironía, el hecho de que un movimiento estudiantil que se hacía en las calles, sin clases, en medio de un paro, llevaba a los estudiantes del hogar a la polis. El movimiento estudiantil entregó a los estudiantes, los sacó del hogar y los entregó en la polis. La administración de ese logro, ¿ya?, es otro problema, y se verá a dónde llega. Pero ese logro se hizo. Hay una ironía increíble. El año 2011, en un año donde en los colegios municipales prácticamente no hubo clases, el año 2011 subieron los puntajes de calidad de la educación de los colegios municipales. Y por primera vez en la historia de las mediciones se acortó la brecha entre los colegios privados y los colegios públicos, en un año sin clases. ¿Qué señal es esa? De que lo que estaba pasando en esas salas de clase no es lo que debe ocurrir. Y que de pronto lo que puede estar pasando en la calle, cuando tú vuelves a la sala de clase y le das sentido, se modifica radicalmente. O sea, es insólito, es un problema para un sistema educativo cuando suben sus puntajes y no hay clase. Debe hacernos reflexionar. Entonces, yo creo que hoy día, que además en estos días, el movimiento estudiantil no solo fue un movimiento educacional, sino que fue un movimiento que generó un proceso de democratización muy importante. Hoy día que estamos viviendo el retorno de la historia en Chile, un poquito con el tema mapuche, ¿ya? O sea, cuando uno toma cualquier libro de historia y ve que en un momento clave de la historia siempre aparecen los conservadores y dicen se acabó el juego, ¿ya? Le dicen a los liberales, incluso de la misma derecha, le dicen, a ver, momentito, usted quédese detrás mío porque ahora me toca a mí, ¿ya? Y el retorno del orden. Hay dos valores que en la historia de Chile son fundamentales: el problema de la injusticia, no la justicia, la injusticia, y el problema del orden. Y así nos vamos siempre. Este año fue el año de la injusticia y se denunció, este año fue el año del orden y se articuló. Bueno, tuvimos el 2011 el año de la injusticia para poder explicitarla, desnudarla. El año 2012 tuvimos un año mucho más orientado al orden. Y este año se está tratando de consagrar eso a través de la convocatoria de las leyes antiterroristas, ¿ya?
las acusaciones de vinculaciones internacionales, extremistas, y todo un lenguaje, lo conocemos bien, con planes que supuestamente están articulados y qué sé yo, y que, o sea, todo ese lenguaje que lo conocemos muy bien en nuestra historia y que siempre ha servido para mantenernos en un estado bastante precario de democratización. Yo creo que es muy importante que hagamos esa reflexión respecto a al carácter integral de los problemas sociales, del proceso social que estamos viviendo, de que este es un momento decisivo para poder, porque se acabó la transición política y es el momento entonces de generar la democratización real que Chile necesita, y en ese sentido tener conciencia de que el proceso educativo dentro de esto es una parte fundamental, y que para eso hay que tener muy claras las categorías, los criterios, no perderse, no marearse con los pequeños detalles, porque tenemos que ser capaces de mirar el bosque. Muchas gracias. Parece que no. Ahora sí, ya. Antes de dar inicio al debate, quisiera primero que nada saludar a todos quienes nos siguen a través del streaming, y también a todos los miembros de Nuevo Chile. Juan Ramón y Alberto, Nuevo Chile es nuestro gran proyecto de cara a la presidencial, es nuestra red de líderes y profesionales progresistas, es la ciudadanía opinando sobre un programa progresista para que llegue a ser gobierno. Es cambiar el enfoque. Lo que nos interesa en Nuevo Chile es que sea la ciudadanía lo que opine y que el programa no se realice desde un grupo VIP. Entonces esta actividad también forma parte de eso, de Nuevo Chile, de los ciudadanos empoderándose para opinar. Propongo entonces hacer rondas de 3 preguntas y para que iniciemos el debate. Sí, vamos a tener que... Sergio, sí, el micrófono. Yo ahora aprovecho de presentarlo rápidamente. Ese vecino Providencia, introduzco a Juan Ramón para que esta comuna estaba gobernada, Juan Ramón, por un alcalde, no sé si decir ultra reaccionario, fascista, un horror. Y después de las movilizaciones, la derecha y este alcalde propusieron cerrar colegios, sobre la base de que eran inmanejables, que faltaban recursos, y él es apoderado y encabeza un movimiento, si no me equivoco, de padres que defendieron esta educación pública en esta comuna que es muy rica. Aquí estamos en los barrios más ricos de Chile. Entonces va a hablar ahora el apoderado. Quería introducirlo para que supiera el contexto, y esta comuna fue derrotado este alcalde recién. De lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos. Tanto así como que la municipalidad maneja 75.000 millones de pesos al año, y los apoderados terminamos poniendo más plata en los colegios municipales que lo mismo que lo que pone la Corporación de Educación de la comuna. El año pasado en el Liceo 7 la corporación puso 15 millones de pesos en el año, y nosotros como apoderados pusimos 67 millones en el funcionamiento del colegio. Es una irracionalidad. Yo quiero hacer 2 preguntas, una para Alberto y una para el profesor, si me permiten, digamos. Alberto, yo tengo la sensación de que el análisis, habitualmente estoy de acuerdo contigo, hoy día en realidad tengo un punto en el cual no estoy de acuerdo contigo, y es en el análisis que tú haces con respecto a por qué se producen estos aumentos de montaje y las mediciones en el año 2011. Yo creo que el gran daño se viene a reflejar después del 2011, producto de que primero... todos sabemos, y como apoderados lo sabemos, lo tenemos claro, que los puntajes de la práctica académica mucho más se debe a que estamos obligados a financiar preuniversitarios, y por lo tanto no tiene nada que ver con la educación formal de nuestros hijos. Y lo que se produce en el 2011 es finalmente que al no tener clase se prioriza eso y no el estudio durante el año. Pero ese daño de falta de conocimiento se va a empezar a ver este año y no el año pasado. Hay una tremenda cantidad de repitencia, en Providencia es abismante la cantidad de repitencia en cursos de tercero y segundo medio, y eso es parte del daño que se autoprodujeron los cabros en la movilización. Y eso me lleva a la pregunta. Nosotros hemos discutido mucho, entre nosotros, los apoderados que conformamos Apodérate, en cómo frente a un escenario 2013 de movilización, cómo se puede hacer una conducción por parte de los estudiantes, porque nosotros no conducimos a los estudiantes claramente se conducen solos, digamos. ¿Cómo uno puede hacer, o en qué marco la movilización tendría que seguir adelante? Porque tiene que seguir adelante sin que esto se transforme en pegarse un balazo en el pie y se sigan haciendo un daño que va a producir daños en que no se terminen por pasar los contenidos, y por tanto no terminan de aprender los contenidos. Y profesor,
a uno le queda la sensación de que el mayor daño que se le hizo al gobierno, a este o cualquiera, durante el 2011 con las movilizaciones fue a la imagen internacional. Porque lo que se ve en el exterior es este millón de personas en las calles movilizándose y reclamando por algo que, como usted muy bien decía, afuera parecía que algo que estaba muy bien. ¿Cuán importante puede ser para nosotros el poder decirle a la gente afuera que esto no está bien, que nosotros necesitamos el cambio, que este sistema no puede seguir adelante? ¿Y de qué manera cree usted que desde afuera se puede hacer presión hacia adentro? Sí, a ver, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te entiendo, que son cosas distintas. Te entiendo porque efectivamente desde la posición en que tú estás como padre, ¿ya? Es muy complicado el escenario concreto que se vive en un proceso de movilización. Pero voy a explicar que efectivamente los datos hablan de otras cosas. Primero, cuando una de las cosas que nos inventaron es que efectivamente los preuniversitarios eran fundamentales. A mis padres también se lo dijeron, yo hice preuniversitario, qué sé yo, y era algo bastante corriente, ¿no? Y resulta que si uno mira los resultados y ve la prueba SIMSE y ve la PSU, la SIMSE del segundo medio y la PSU, por colegio los puntajes se mueven idénticos. O sea, en segundo medio la PSU está rendida. Ya está. Si tú supieras, no te lo van a entregar, pero si tú supieras el puntaje específico, si sabes el puntaje del curso, más o menos puedes saber, porque además el puntaje específico de cada estudiante tiene que ver mucho con el curso con el colegio con la comuna en Chile, ¿ya? Pero es así. Efectivamente la prueba está rendida en segundo medio. Entonces, efectivamente después en tercero o cuarto medio hay todo un negocio que son el tema y uno en la posición de padre, ¿ya? Yo creo que cuando me toque lo haré también, ya voy a decir no me voy a garantizar, efectivamente, porque no voy a correr el riesgo de no hacer algo, ¿ya? Que es algo con lo que se juega mucho cuando se privatizan derechos sociales. Cuando yo acaba de, que no sé, se le quiebra el pie, ¿ya? A mi abuelo, ¿ya? Yo inmediatamente pienso que qué miserable es si yo no lo llevo al lugar más caro donde supuestamente es mejor. Entonces, muchas personas, ¿ya? O sea, no les quiero contar, ¿ya? La cantidad de deudas que hay, no sé, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que la gente cree que es extraordinario, buenísimo, qué sé yo, y que es muy caro, de gente que es muy pobre, porque dicen yo voy a hacer el esfuerzo por llevarlo al mejor lugar posible. Entonces es muy normal que caigamos en ese chantaje, lo considero muy habitual, muy normal como individuos, pero no podemos aceptarlo como colectivo. En segundo lugar, el proceso de enseñanza tiene mucho que ver con elementos motivacionales. Yo te puedo garantizar que si el movimiento estudiantil empieza a ser derrotado, los puntajes en general van a ir bajando sistemáticamente, porque el proceso de motivación que significó haber podido llegar a la posibilidad de cambiar la historia educacional chilena para los estudiantes y de pronto perder, es un golpe enorme. Cuando tú luchaste por tu educación, nadie va a ser tan miserable para llegar a estudiar y no querer estudiar, ¿ya? Y efectivamente hay que ayudar a compensar la situación que se puede haber producido de daño en determinados momentos. En algunos cursos les va a afectar más que en otros, porque hay cursos que son de repetición de contenidos anteriores y otros cursos que son más bien de contenidos nuevos, por lo tanto tiene que ver mucho con el tema de currículum, ¿ya? Nosotros con una fundación trabajamos en un momento proponiendo mecanismos de solución, no solo de este problema específico, sino que de problemas mucho más estructurales, generando una especie de sistema de bachillerato en tercero y cuarto medio, donde se repasaran muchos de los elementos y al mismo tiempo, y que fuera una especie de intervención del sistema público sobre la educación chilena. Pero en cualquier caso, yo creo que es muy importante entender que estamos en un zapato chino y tenemos que tomar decisiones políticamente importantes y ojalá lo más coordinadas posible, y ahí tienes mucha razón, ¿ya? Los estudiantes en ese sentido no fueron coordinados en lo que es este tipo de política, y ahí hay que ser coordinados. Yo sostuve durante el año 2011 que se podían hacer tomas rotativas. O sea, tú podías tener tantos colegios tomados, después se acababa la toma ahí y seguías con otro, y nada, ninguno dañabas particularmente, pero que quedaba en evidencia de que el sistema estaba todavía, llevaba 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses en toma. Porque eso permite, no nos engañemos, hoy día el gobierno está mandando plata para los mapuches, o sea, funcionó la violencia, no nos engañemos, hoy día hay plata
se puso plata en educación porque hubo movilizaciones y paro enormes. Entonces, desgraciadamente esos recursos de última instancia funcionan. Entonces el punto es profundizar esa capacidad. ¿Hay que ser capaz de montar movilizaciones? Sí. ¿Se pueden hacer cosas distintas? Se pueden. Si los estudiantes hubiesen montado asambleas comunales en todos los colegios para hablar de educación y hubiesen generado documentos, ese documento trabajado por 300, 500.000 personas en el país hubiese llegado al Congreso y en la práctica lo disuelve. Porque si la gente se pone a trabajar lo que corresponde a los temas y llega ahí, no hay problema. Si los estudiantes universitarios se hubiesen organizado para decir, ¿saben qué? Yo todos los años me voy a matricular, pero no voy a pagarle el arancel, hubiesen obligado a hacer educación gratuita. O sea, hay formas de generar efectivamente coordinaciones. Si tú estás matriculado no te pueden echar de tu universidad, porque igual es un derecho la educación. Y si todos la pagan tienen un problema mayor. Y las universidades privadas inmediatamente van a decir, yo aquí no puedo. O sea, ese es el gran tema. O sea, a mí la única vez que me contactaron de universidades privadas para decirme ya basta, fue cuando yo escribí una columna que se llamaba Educación Gratuita, hágalo usted mismo. Y de una importante universidad privada me llamaron un rector y me dijo, mira, por favor, esto sí que no. O sea, no, ¿cómo que no van a pagar la...? No, le dije, si la gente no me va a hacer caso, no te preocupes. Le dije, o sea, no... no... Entonces, hay que buscar recursos. Yo entiendo tu preocupación, pero no estoy de acuerdo, digamos, con el fondo, y creo que además hay un problema de verdad muy complicado, que desgraciadamente cuando uno comete errores históricos como el que tenemos, de repente, para poder generar cambios importantes, efectivamente hay generaciones que lo van a pasar muy mal, no solo entre los estudiantes, sino que generaciones en general, ¿ya? Que lo van a pasar muy mal para poder hacer los cambios, ¿ya? En el sistema académico también hay quienes pagan sus costos, en todos los sistemas hay quienes pagan sus costos por tratar de producir los cambios, y eso es algo que desgraciadamente hay que tratar de revertirlo, pero también hay que tenerlo asumido como una realidad. Muchas gracias, Alberto. Juan Ramón, te damos la palabra. Sí, cómo no. Bueno, lo primero diría, yo creo que el impacto del movimiento hacia afuera, el movimiento estudiantil, logró totalmente el objetivo, es decir, se cambió la percepción de, digamos, una verdad oficial, por llamarla de alguna manera, que había venido permeando, que el sistema educativo de Chile era el sistema modelo, hasta que estalló el movimiento estudiantil y entonces otra vez los ojos de la opinión pública internacional voltearon a ver con más cuidado lo que estaba pasando al interior de Chile y surgieron, bueno, pues toda esta serie de fisuras, fracturas, grietas o como las queramos llamar, que de alguna manera no se habían hecho evidentes, y en ese sentido habría que decir que el movimiento fue un éxito, porque por lo menos permitió que esa otra parte de un sistema, como creo yo que tienen todos los sistemas educativos, también se pusiera de frente a los ojos de la comunidad académica internacional. Ahora, es muy importante que los movimientos estudiantiles, desde mi punto de vista, sí lleguen a tener, por sus propios caminos, digamos, impactos reales y veraces en el sistema, porque si no, todo el esfuerzo puede quedar un poco fallido. Yo no puedo más que hablar de mi propia experiencia. Cuando yo llegué a la rectoría de la UNAM llevaba 10 meses de huelga, estaban las voces de esa derecha muy mexicana, cada vez más exaltadas, diciendo es una universidad que hay que clausurarla, hay que cerrarla, es un nido de agitadores, ya no es lo que siempre te sacan ahí, ¿no? Con una cosa entre nostálgica y de cuentos, de ya no es lo que era, la cuna del saber, etcétera. Y entonces cuando llegamos, lo primero que le dije yo a los estudiantes que tenían tomada la universidad es que teníamos que regresar a nuestras aulas, que teníamos que regresar a nuestros laboratorios, que teníamos que retomar nuestra actividad para defender a la universidad desde adentro de la universidad. Y hacer la defensa de los principios y de los valores y de los propios argumentos que se habían enarbolado como banderas del movimiento. Y que teníamos que hacerlo pronto porque se venía un cambio de gobierno inminente. Y dicho y hecho, a los cuantos meses, 6 meses después, llegó el primer gobierno de la derecha a México, democráticamente electo, el gobierno de Fox, que evidentemente tenía poco interés en la educación pública
y menos en esa universidad revoltosa que había comprometido, según algunas de las voces cercanas a Fox, el propio proceso electoral. Y la verdad es que lo que se logró, y esto es un logro de la comunidad, es que la comunidad universitaria siempre es extraordinariamente versátil y rica y propositiva y creativa, y sabe generar proyectos y esquemas y plataformas de donde parece que no queda nada más que cenizas y caos, ¿no? Eso es lo formidable de las universidades. Eso es lo que tienen las universidades que no tienen otras instituciones. La comunidad universitaria se dio a la tarea de reconstituir el tejido social, de iniciar una reforma al interior de la universidad, y creo que se logró convencer a la comunidad de que había que aceptar en el proceso de reconstitución algunos elementos que en principio no nos convencían del todo, pero tampoco podíamos seguir jugando por fuera todas nuestras cartas. Aceptemos la evaluación, está bien, interna y externa, nada más que vamos a esgrimir con inteligencia y con fuerza las limitaciones de esa evaluación, como aquí se decía. A ver, una evaluación sí, está bien, pero no dejemos de tomar en cuenta que la parte administrativa tiene más peso del que queremos que tenga esa evaluación, y argumentas y argumentas y argumentas y demuestras, y das una batalla, digamos, en los medios de comunicación, das una batalla en el Congreso, que en el caso de la experiencia otra vez en México fue determinante. Llegó el gobierno de Fox, yo dije, mi gestión como rector la tengo que trasladar del gobierno federal al Congreso. Y en el Congreso empiezas a hacer otros aliados que habitualmente están distantes de las universidades. Los propios partidos políticos de izquierda a veces están distantes de las universidades. Eso es algo que yo no entiendo, pero es parte de la realidad. Y bueno, gradualmente se fue reconstituyendo. Yo creo que podemos decir, hombre, estoy seguro que siempre podrán encontrar ustedes algún estudiante que participó en el Movimiento de México de 99, que diga su propia versión y no necesariamente coincida con la que yo le estoy diciendo, y estará en su derecho y será respetable. Pero el hecho inobjetable es que se lograron muchos de los objetivos que había planteado el movimiento estudiantil de México. A través de la vida académica e institucional se hicieron reformas al interior de la universidad, se reevaluaron las humanidades y las ciencias sociales que estaban muy marginadas en aras de las áreas estrictamente técnico-administrativas, nos abrimos mucho más al mundo, aceptamos el juego de las evaluaciones esgrimiendo nuestros argumentos, presentamos públicamente nuestro programa de transparencia en todos los ámbitos de la gestión universitaria, que fue el primero que se hizo en este caso en México, ¿no? Fuimos a pedir auditorías externas para que vinieran a revisar nuestros estados, es decir, hicimos una serie de cosas que hubieran sido verdaderamente insospechables unos meses antes y que de alguna manera recogían las propuestas de los estudiantes. Entonces yo creo que fue un movimiento que tuvo consecuencias positivas. Hombre, quedan tareas pendientes sin duda, en una universidad, como en un gobierno, como en una campaña política, siempre habrá asuntos pendientes, siempre habrá cosas que pueden hacerse mejor, que pueden perfeccionarse, que tienen que retomarse, que tienen que revisarse, y siempre habrá algunas en las que nos equivocamos, sin duda. Pero yo creo que la parte fundamental que yo vería desde afuera, con el conocimiento que tengo y de manera respetuosa del movimiento estudiantil chileno de estos últimos 2 años, es que tiene que consolidarse y tiene que concretar reformas específicas en el sistema. Si esas reformas no llegan, entonces creo que una parte importante de ese esfuerzo quedará a medio camino. Yo confío en que la misma sociedad, a fuerzas a veces de tanto señalar algunas de estas cosas, empiece a tener un mayor aprecio por el esfuerzo que se hace en las universidades como parte, como tiene que ser, no nada más de una transacción comercial, como parte de un proceso formativo y de un proceso evolutivo. Y esa también creo que ha sido, pues por lo menos hacia afuera, así se ha leído, parte de la contribución que ha hecho el movimiento
estudiantil chileno. Lo vamos a seguir de cerca porque además sigue acaparando la atención internacional. Y eso también me parece que en sí mismo es un logro importante. Muchas gracias, Juan Ramón. Propongo hacer esta vez una ronda de 3 preguntas. Yo quisiera solamente que si también después de esta ronda de preguntas tú nos puedes hablar sobre el principio de gratuidad en la UNAM. Yo entiendo que es gratuito todavía y sí que entiendo que había un debate en torno a pagar alguna cuota y a mí me gustaría que nos cuente un poco ese debate y cómo se resolvió considerando el rol de lo que es la universidad pública y la UNAM en particular. Usted quería hacer una pregunta. Pedro Vergara, presidente de la Federación Nacional de Académicos de las Universidades Estatales de Chile. En realidad nosotros hemos visto este último tiempo que en realidad el sistema de educación universitario estatal en realidad ha llegado a una instancia perversa, porque el Estado se ha desentendido absolutamente del financiamiento de las universidades del Estado. No es posible, como él decía, que las universidades católicas o privadas que reciben el aporte del Estado reciban el triple o el cuádruple del dinero que se nos otorga a nosotros, las universidades estatales. ¿Cómo están funcionando las universidades estatales actualmente? Financiadas exclusivamente por las familias. Y las familias de los quintiles más bajos son los que van a las universidades del Estado. Y entonces están las familias chilenas financiando el funcionamiento de nuestras universidades. Eso no es justo, en ninguna parte. No es posible que el Estado se haya desentendido de esta manera. Claro, estamos hablando de un negocio que en este momento está moviendo casi 3.500 millones de dólares al año en la educación superior chilena. Es un gran negocio. Entonces, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Cómo es posible revertir esta situación? Que no puede ser que el Estado no tenga definido hasta el día de hoy cuál es la misión de las universidades del Estado. Cuando define el Estado cuál es la misión de sus universidades, tendrá que poner los recursos para financiarla. Se habló que en Chile tenía que haber liceos de excelencia, y se puso dinero y se empezaron a construir liceos de excelencia. Y nunca se habló de universidades de excelencia. ¿Por qué? Si yo estoy formando un ingeniero en Tarapacá o estoy formando un ingeniero en Magallanes, esas universidades tienen que tener el mismo equipamiento o mejor que el que tiene la Universidad de Chile o que tiene la Universidad Católica. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se podría revertir esta situación? ¿Cuáles serían los mecanismos que debieran moverse desde el Estado para que las universidades del Estado tengan el financiamiento adecuado para su funcionamiento y no sean las familias que la tengan que financiar? Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. ¿Sí, Berta? Hola, buenos días. Yo quería dar una visión. Yo soy apoderada también de uno de los liceos emblemáticos. Tengo hijas en el Liceo 1. Y yo estoy súper de acuerdo con lo que tú decías, en el sentido de la educación, cómo cambió en el 2011. Porque yo me pregunto hacia dónde o qué educación queremos. Porque cuando o se está creando gente, alumnos o seres humanos solamente para hacer dinero, o estamos creando realmente seres humanos. Yo me hago esa pregunta, ¿sabes por qué? Por lo que tú dijiste delante. Nosotros, cuando estuvimos en toma, digo nosotros porque los apoderados también estábamos ahí detrás de nuestros niños, fue cuando ellos más disfrutaron el colegio. Venían profesores de todas las universidades, les hacían distintas clases. Incluso nosotros como apoderados estábamos con ellos en clases de historia, de Mapudungun. Fue nuestro poeta, el antipoeta, a declamar ahí. Mucha cultura. Incluso por parte mía analizamos la película que hizo o video de Marco Enrique, los héroes están fatigados. Varias películas de cómo fue la dictadura, cómo la clase política nos había cambiado, o sea, de pasar antes de la dictadura a después de la dictadura. O sea, un montón de cosas que ahora ellas echan de menos. Mi hija no va con el mismo entusiasmo y me dice, ¿cuándo van a volver esas clases? Por último, el día sábado, esos talleres, los quitaron en el liceo. Entonces, por eso me pregunto, ¿qué clase de educación queremos? Eso es.
Gracias, Berta. Y una tercera pregunta, si es que hay para terminar. Camilo. Hola, Camilo Lagos, soy secretario general del Partido Progresista. Una pregunta a los dos que tiene que ver más bien con la vinculación del movimiento estudiantil a los fenómenos políticos nacionales. En el caso chileno, y apuntando a Alberto, ¿cómo ves tú este proceso en que varios liderazgos estudiantiles están disputando o entran a la arena de la disputa política parlamentaria? Tenemos el caso de Giorgio, de Camila, de Carla, la dirigente de la Juventud Comunista, Patricio Contreras en la Universidad de Los Lagos, en fin, diversos estudiantes que entran en esa disputa, una disputa que nosotros sabemos es bastante cerrada, bastante compleja, entrar ahí a una disputa bastante duopólica. De hecho, sabemos que los líderes también están buscando los cupos, fundamentalmente no por fuera, sino precisamente en la estrategia duopólica, la concertación y la derecha. Por lo tanto, entran ahí quizá en un momento en que pueden entramparse o caer en un abismo en términos de la legitimidad del movimiento estudiantil y cómo ésta se enfrenta a la ruptura. Y en México, al igual, ¿cómo se expresa, por ejemplo, que el movimiento anti-Peña Nieto tuviese tanta fuerza, tanto vigor, ¿cierto?, en el movimiento juvenil, estudiantil, universitario? Creo que hubo una encuesta en la UNAM previo a las elecciones donde López Obrador sacaba un 86%, arrasaba a nivel estudiantil, o sea, había una fuerza, yo soy 132, no recuerdo, creo que era el movimiento, ¿cierto?, que se expresaba en tanta ruptura y que venía del movimiento universitario fundamentalmente, pero que en términos nacionales termina enfrentándose a otra realidad, efectivamente. Entonces, esta dicotomía que nosotros la instalamos mucho en el 2011, cuando Marco hablaba de que una cosa es mayoría ciudadana, otra cosa son mayorías electorales, esa complejidad, ¿cómo se resuelve también en México? Y cómo, Alberto, la podemos resolver acá también en Chile. Gracias, Camilo. Juan Ramón, aprovecho de contextualizar. Los principales líderes de la Confederación de Estudiantes en el 2011 hoy en día están entrando en la arena política. Hay algunos que ya vienen del Partido Comunista, por lo tanto ya están institucionalizados, por así decirlo, otros no, y hay toda una disyuntiva justamente de si entrar a los duopolios, las coaliciones que están muy fatigadas, que son la concertación y la alianza, cómo entrar al Parlamento, cómo trabajar desde adentro, sin transar, como diría, en los principios fundamentales de lo que fue la lucha del movimiento estudiantil. Sí, voy a tratar de referirme a al menos dos de las preguntas de modo conjunto. El movimiento estudiantil tiene una cara que tiene que ver con el tema de la educación, ¿ya? Pero el movimiento estudiantil, a mi juicio y por una cuestión que tiene que ver con los contenidos teóricos, con lo que yo he trabajado mucho proceso de transformación social y cultural. Y una de las formas que históricamente aparecen como típicas de procesos de transformación es cuando la energía de los movimientos sociales o la energía de los procesos económicos, cuando hay una energía disponible en la sociedad muy grande y las estructuras de sentido y las instituciones no son capaces de contener esa energía, normalmente hay grandes transformaciones. El movimiento estudiantil generó una gran cantidad de energía en el mes de agosto, en su momento pique en el año 2011, y en septiembre viene una interrupción de ese ciclo, y después cuando se rearticula el movimiento en octubre, el movimiento empieza a aparecer de distintas maneras. Movimiento regionalista, aparecen los temas de discriminación. Si ustedes se fijan, el movimiento estudiantil tiene una cara ahí mucho más de contenidos políticos que se empiezan a diversificar. Aparecen los temas de homosexuales, o sea, todos los temas de discriminación e injusticia en Chile aparecen después del movimiento estudiantil. Entonces, bien interesante cómo viene ese ciclo. En ese ciclo, ¿cuál fue la capacidad del movimiento para hacer eso? Y eso explica lo que pasa con los líderes. La capacidad para hacer ese proceso es que el movimiento estudiantil logró transformar el sentido común. Transformar el sentido común en algo decisivo. O sea, es ahí donde se dan la gran parte de las luchas. Si las universidades tienen un rol importante en la sociedad es porque tienen que ver también con la producción y reproducción del sentido común. Entonces es muy importante. De hecho, en la teoría de Gramsci, una crisis de hegemonía es simplemente un cambio en el sentido común. Entonces, cuando en el país más privatizado del mundo, de pronto los estudiantes dicen no al lucro y la gente está de acuerdo con eso.
Eso es un cambio en el sentido común. En un país donde todos pagaban educación, de repente la gente dice educación gratuita. Y el mismo mes que estás pagando educación, tú te das cuenta de que lo que tú quieres es educación gratuita. O sea, es un cambio brutal de sentido común. Y esa conquista del movimiento estudiantil adopta una posición en el sistema político, que está fuera del sistema electoral, pero está en el sistema político. Y esa posición es la que el movimiento estudiantil debe defender. Si esa posición se puede defender electoralmente, mejor, pero sin perder la posición. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que hoy día las condiciones están en que si quiero meterme efectivamente en la concertación, tengo que derechizarme respecto a ese sentido común. Y si quiero, y si no, puedo irme a lo que se denomina dentro del movimiento estudiantil la facción ultra, y me puedo ir a la izquierda de ese sentido común. Yo no quiero ahí el cambio de masa, sino que quiero la revolución específica de un grupo. Esa es la gran diferencia. O sea, la gran diferencia entre el movimiento estudiantil y un movimiento universalista, que quería conquistar el sentido común de todo. Los movimientos ultra lo único que quieren es los ultras de verdad, porque hay muchos que han sido calificados de ultra y no tienen nada que ver. En regiones han sido calificados muchos movimientos estudiantiles de ultra y son bastante moderados, es muy típico de las visiones centralistas de los países, digamos. Pero los movimientos ultras de verdad que existen son muy poquitos, pero ellos, claro, empujan a decir lo que tenemos que lograrnos para 15 años más, en una vía de profundas transformaciones sociales desde abajo, ¿ya? Y eventualmente con un fantasma de militarización inclusive que no tiene ningún fundamento práctico. Bueno, el problema es, ¿vamos a abandonar ese espacio que construimos de sentido común? O sea, ese es el gran punto. ¿Cómo lograr tomar ese sentido común que se construyó y hacerlo viable políticamente? Primero políticamente y en segundo lugar, ojalá también electoralmente. Ese es el gran desafío que nos queda por delante. Y si desaprovechamos esta oportunidad histórica que se nos dio, porque al producir un sentido común no es broma, ¿ya? No es nada de fácil, digamos. Si desaprovechamos esta oportunidad histórica, ¿ya? Lo más probable es que tengamos que cargar una buena cantidad de años todavía con las condiciones en las cuales hemos estado viviendo en los últimos años, con matices, con cambios específicos, con alguna clase de regulación, pero finalmente con lo mismo. A ver, yo empiezo por esta última parte y luego regreso a la pregunta de Pedro, que me parece que toca el tema central, o buena parte del tema central. En México, ¿qué ocurrió con los jóvenes, con los estudiantes en las elecciones? Bueno, ocurrieron dos fenómenos muy importantes. Uno, durante ya el proceso electoral propiamente dicho, y a partir de la visita del candidato del PRI a una universidad privada. Esto es muy importante, una universidad privada, no a la UNAM. A la UNAM no se atreven a ir los candidatos, se deberían de ir, pero bueno, pues no van. Algunos de izquierda han ido, Cárdenas fue en su momento, en fin, pero entiendo que es una arena difícil. Pero una universidad privada surge una protesta de jóvenes que se convierte rápidamente a través de las redes sociales en un movimiento nacional, que se enfoca fundamentalmente a la distorsión informativa de lo que ocurrió en ese evento en particular y que de ahí se extrapola a la distorsión informativa de todo el proceso electoral. Pero, ¿qué ocurre a la hora de la elección y del recuento de votos? Bueno, el movimiento progresista logra juntar 16 millones de votos, pero el candidato del PRI junta 2,5 millones de votos más. Cuando uno analiza la votación en términos de las características poblacionales, y eso lo sabe muy bien Marco y seguramente muchos de ustedes, vemos que en el sector que tiene un nivel de educación mayor en México, que es de educación media superior y superior, el movimiento progresista le saca varios puntos al candidato del PRI. Si el movimiento progresista gana en ese sector, pero por un margen amplio, no recuerdo en este momento la cifra exacta, por eso no la quiero dar, pero no es un margen apretado, es un margen de muchos puntos. Claro, esto tiene una consecuencia electoral muy interesante para el futuro,
y es que en la medida, si esta tendencia se continúa, y ocurrió lo mismo hace 6 años, pero ahora de manera más acentuada, pues obviamente la vía del cambio es la educación. En el momento en que tengamos una mayoría de la población con posibilidades de ejercer el voto, que haya tenido un nivel educativo hasta un cierto nivel de educación media superior, todo parecería indicar que en ese momento es mucho más factible el triunfo en México de un movimiento de izquierda, de un movimiento progresista. Está muy vinculado a la educación. Es el sector, digamos, es el voto duro de la izquierda mexicana. Es el sector educado, digamos, en términos de tener este tipo de estudios. Y por eso se vuelve tan importante el seguir avanzando en educación, y por eso se vuelve una bandera de la educación gratuita, y por eso se vuelve un imperativo de tratar de mantener esquemas educativos que logren incorporar a cada vez más jóvenes al sistema en condiciones de equidad y no en condiciones de desigualdad. Y hay algunos ejemplos en el mundo que son extraordinariamente importantes. No todo ocurre en América Latina. Yo estuve recientemente en la India, la Universidad Indira Gandhi tiene 5 millones de estudiantes registrados, gratuita. Y muchos de sus egresados, a la hora de presentar los exámenes, son admitidos en las mejores universidades del mundo, para hacer sus posgrados. Ahí están, compitiendo con los egresados también de universidades muy caras y que también logran, digamos, entrar en esa élite de la excelencia educativa en Boston, en Londres, en París, en Alemania, donde ustedes quieran. Por eso, el principio, Pedro, que tú planteas, me parece que es el del verdadero argumento. Si el Estado no está dispuesto a asumir sus responsabilidades sociales, y aquí hay 2 o 3 que son las más importantes: la seguridad, por supuesto, la educación, la salud, pues entonces ¿para qué queremos un Estado? Bueno, es que eso nos lleva a ese planteamiento. Entonces pues vamos a elegir, vamos a votar por un gerente. No, bueno, es que el Estado tiene una serie de responsabilidades, y no se trata de decir simplemente no queremos pagar, no, sí queremos pagar, y el principio, que a mí me parece que es el más adecuado, el que yo he defendido toda mi vida, volviendo también al tema que me planteaba Patricia, es que el pago en la educación tiene que ser, digamos, un poco en el mismo modelo del pago de los impuestos progresivos, es decir, el que tiene debe pagar, el que no tiene debe tener acceso al servicio sin pagar, o pagando proporcionalmente. Es que lo que no resulta, en mi opinión, lógico, ni entiendo como argumento político, ni como posición ética del servicio público, es querer tasar a todos exactamente en los mismos términos. Es que tratar como iguales a los desiguales no hace más que profundizar las desigualdades. No podemos tratar como iguales a los que son desiguales de origen. Ese es el principio, Pedro, y esa es la gran batalla ideológica que hay que dar. Yo sí creo que el Estado, independientemente del país, tiene una serie de obligaciones, y la educación es una de ellas, tan importante como la seguridad. Y tiene que haber, y ahí es donde entra otra vez pues, el proceso político y ideológico, y por eso es tan importante el que el tema de la educación esté en la agenda de los partidos, esté en la agenda del debate, esté, digamos, en la dinámica de que esto sí puede hacer que cambien las cosas, y a lo mejor no en el cortísimo plazo, pero tampoco en el muy largo plazo, ¿no? A mí me gusta tratar de pensar en plazos intermedios, porque si no también, si hay que salirse del cortoplacismo, porque te distorsiona muchas cosas, pero tampoco quedarte en la utopía, ¿no?, del largoplacismo, como algo casi un ejercicio abstracto, dialéctico, que pues no te va a tocar nunca en el lapso de tu vida ver los resultados. Pues eso también me parece que es un poco excesivo, ¿no? Entonces, otra vez hay que buscar el medio plazo, el mediano plazo, para decir, aquí tiene que haber resultados. Y si se logra avanzar en retomar por parte del Estado esos compromisos, yo creo que se puede resolver parte del problema y tratar de evitar radicalizarse,
para poder encontrar un mecanismo de financiamiento que sea viable, que sea razonablemente justo, que tenga siempre presente el principio de que la equidad real no puede ser compatible con la idea de que todos seamos tratados como si fuéramos iguales en términos de nuestra capacidad económica, porque no es cierto, y que el Estado, muy bien, que avancen las universidades privadas, yo no tengo problema con eso, para quienes tengan la capacidad de pagarlas, siempre y cuando sean de buena calidad, está bien, pero el Estado no puede tomar esa filosofía. El Estado tiene que tener su propia filosofía educativa. Y ahí es donde hay que dar el debate, en las cámaras, en la opinión pública, en los medios, y no hay que rehuirle al debate, porque yo creo que es un debate, honradamente, que lo tenemos ganado. Yo lo he venido discutiendo esto, Pedro, en diversos foros. Mira, es el mismo problema, con esto concluyo, pero me parece importante, a nivel mundial, a nivel global, este mismo debate se está dando para ver quién tiene más posibilidades de seguir, digamos, tutoreando a la educación superior a nivel global. Un organismo como la UNESCO, con toda su burocracia, su ineficiencia, en fin, los problemas inherentes al sistema de Naciones Unidas, o los organismos financieros internacionales que están promoviendo la internacionalización de la educación superior como algo de un gran interés, porque el mercado mundial, si el mercado chileno es abundante, imagínense ustedes lo que hoy representa el mercado mundial de la educación superior. Estamos hablando de la última estimación que tuve, eran algo así como, que fue de 2010, eran más de 200,000 millones de dólares al año. Bueno, obviamente, si esa es la disyuntiva, yo he optado en los foros internacionales por apoyar a la UNESCO, pero por supuesto, con todo y su burocracia, porque ahí veo más posibilidad de mantener estos principios de la equidad, de la educación como parte de una política pública que reconozca que el conocimiento es un bien público y que en principio todos debemos de tener la posibilidad de acceder a él. Quien tenga la forma de hacerlo pagando, que pague, y quien no la tenga, que acceda, de todas maneras. Y eso lo veo mejor reflejado en la UNESCO que en las políticas que sobre educación superior están tomando, cada vez con más injerencia, por cierto, el Banco Mundial y la misma OCDE, y en fin, estos otros organismos, ¿no? Que como le dije hoy un día en una reunión, hace no mucho en París, en la OCDE, que estaban hablando sobre educación superior, me permití preguntarles, oiga, ¿alguno de ustedes da clase en alguna escuela? Se quedaron todos callados, ¿no? Dije, porque miren, pues para entenderle a la educación hay que pararse frente al grupo, ¿no? Aunque sea de vez en cuando, ¿no? Y hay que darle la cara a los estudiantes y hay que ver lo que hay. Entonces, están viéndose por la parte exclusivamente de los números, creen que desde esos esquemas estrictamente numéricos pueden tener una idea clara de lo que está ocurriendo en materia educativa en los países. Yo creo que hay ahí grandes distorsiones, y yo creo que es un debate, Pedro, que está en todo el mundo, no nada más en Chile, hay que seguirlo dando. Ahí yo soy de los que pienso que no debemos aflojar el paso. Tenemos los argumentos, tenemos la convicción, y creo honradamente, estando como siempre he estado muy abierto a corregir mis posiciones,